Versículo del día de hoy, Lucas capítulo 13, versículo 25. Dice: Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Aquí está diciendo este versículo 25, después de que el padre de familia haya cerrado la puerta. No sé si se acuerdan en qué parte de la Biblia se habla de puerta. Ya sabemos, en Mateo 7:14 dice puerta estrecha, ¿no? Así dice, Mateo 7:14, dice la puerta estrecha. ¿Qué dice la Biblia en la puerta estrecha? Pocos son los que la hallan. Así dice, ¿no? Aquí acabamos de leer el versículo 25 de Lucas 13, pero si ustedes miran el versículo 24, el versículo anterior, si tienen la Biblia abierta, se van a sorprender. El versículo 24 de Lucas 13 dice, esa puerta angosta. Bueno, no sé si notarán, en Mateo capítulo 7, versículo 14, se llama puerta estrecha, pero aquí en Lucas se llama puerta angosta. Puerta estrecha, puerta angosta. Aquí en el versículo 24 dice que las personas se esfuercen por entrar por la puerta angosta. Que se esfuercen a entrar por la puerta angosta. Dice, porque muchos procurarán y no podrán. Entonces, el versículo que consideramos el día de hoy es el 25. Pero bueno, es inevitable nombrar el 24, el anterior. Entonces, el 25, aquí dice que el padre de familia haya cerrado la puerta. Entonces, ¿por qué pocos son los que hallan esa puerta? ¿Por qué dice la Biblia así? Pocos son los que la hallan, dice la Biblia, ¿no? Esa puerta estrecha, o como la llama aquí Lucas capítulo 13, versículo 24, esa puerta angosta, puerta estrecha, puerta angosta. ¿Por qué dice pocos son los que la hallan? ¿Por qué la Biblia dice así? Pocos son los que la hallan. Cuando consideramos sobre la puerta que la cerró, el versículo que leímos hoy dice que cuando el padre de familia haya cerrado. ¿Qué dice al final? ¿Qué dice? Que conoce, que no conoce. ¿Cómo dice ese versículo? Dice, no sé de dónde sois. Cuando estén golpeando, una vez que el padre haya cerrado la puerta, cuando estén golpeando, ¿qué va a decir? No sé de dónde sois. También sabemos esto, ¿dónde está escrito? Aquí hemos mencionado Lucas 13, pero también hemos mencionado Mateo capítulo 7. Entonces, Mateo 7 y Lucas 13 tienen algo en común, hablan de esa puerta. En Mateo es el capítulo 7 y en Lucas es en el capítulo 13, están hablando de esa puerta. Dice puerta estrecha en Mateo 7. Aquí Lucas 13 dice puerta angosta. Entonces, y aclara el versículo siguiente a hablar de puerta angosta, dice, cuando el padre de familia haya cerrado la puerta. Al pensar de esta manera nos acordamos también de Mateo 25. En Mateo 25, después de que en Mateo 24 los discípulos le piden a Jesús señales, le dicen que les den señales del fin. Jesús explica cuáles son las señales del fin y a propósito ya se han cumplido. Pero después de esas señales, entonces viene el capítulo 25, cuando habla de las 10 vírgenes, las prudentes, las insensatas. Y en el versículo 10 de Mateo 25 dice que nuestro Señor Jesucristo, así es el esposo, así llama, el esposo es el que cerró la puerta. Como dice aquí en Lucas 13, versículo 25, dice el padre de familia haya cerrado la puerta. En Mateo, capítulo 25, versículo 10, dice que es el esposo. Entonces algunas personas se podrían confundir. ¿Al fin qué? ¿Es nuestro Señor Jesucristo el que cierra la puerta? ¿O es Dios? ¿Es el Padre o es el Hijo? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Jesús está hablando el Padre. Pero cuando miramos, es el mismo. El que cierra la puerta es el mismo, es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 25, versículo 10, así dice que el esposo ha cerrado la puerta.
Y cuando llegan las vírgenes insensatas, ¿quiénes son las vírgenes insensatas? Todas las personas que no van a poder entrar por esa puerta, las que no la van a poder hallar. Ese Mateo 7:14 que dice que esa puerta angosta, bueno, allá dice puerta estrecha, aquí dice puerta angosta. Esa puerta estrecha, pocos son los que la hallan. ¿Esa puerta cuál es? La que lleva a la vida eterna. Dice, pocos son los que la hallan. Así dice la Biblia, ¿no? Pocos son los que la hallan. ¿Quiénes son? Son esas vírgenes insensatas, las que no tienen aceite. ¿Qué se les dijo a esas vírgenes insensatas? Las prudentes, ¿qué le dijeron a esas vírgenes insensatas? Así como nosotras conseguimos el que tenemos, ustedes también busquen el aceite, vayan, busquen. Pero mientras ellas iban, el esposo vino. Y dice el versículo 12 de Mateo 25. En Mateo 25, versículo 10 es cuando dice que nuestro Señor Jesucristo, al esposo, cerró la puerta. Pero 2 versículos más adelante, en el versículo 12, ¿qué les dice? De cierto os digo, no os conozco, no os conozco. ¿Qué dice en Mateo 7? Cuando habla de la puerta ancha, la puerta la que lleva a la perdición, y cuando habla de la puerta estrecha. ¿Qué dice ahí? Ahí dice exactamente lo mismo, pero en el versículo 23. En el versículo 23, muchos le van a decir a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, y Jesús les dirá, en el versículo 23 dice, nunca os conocí. Así dice, nunca os conocí. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que estamos queriendo ver acá? Claramente, ¿qué persona puede entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta? Mateo capítulo 7 llama puerta estrecha. Lucas capítulo 13 llama puerta angosta. Puerta angosta, puerta estrecha. ¿Qué persona puede entrar? La que tiene el aceite. ¿Quién es la virgen prudente? La que tiene el aceite. ¿Y por qué las prudentes no le dieron? ¿Serán egoístas? ¿Por qué no le dieron aceite a las insensatas? ¿Por qué le dijeron vayan y compren a los que venden? ¿Cómo se recibe el aceite? ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? Dice la Biblia, el Espíritu de Dios es el sello de la salvación. Pero para que una persona sea salva, la persona que necesita, la persona necesita haber creído el Evangelio. Cuando una persona cree el Evangelio, dice Romanos 1:16, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Lo que le da salvación a una persona, ¿qué es? El Evangelio. Cuando la persona recibe la salvación, cuando recibe el Evangelio, cuando lo logra creer, entonces cuando dice, las vírgenes prudentes le dicen a las insensatas, vayan a los que venden. ¿A quién está enviando? ¿A dónde está enviando? A los que anuncian el Evangelio. Este perfil tiene una especialización, anunciar el Evangelio. Si tú todavía no tienes claro qué es el Evangelio, llegaste al lugar indicado, porque aquí lo que anunciamos, ¿qué es el Evangelio? Exactamente anunciamos ¿qué es el Evangelio? No vas a encontrar en TikTok, en YouTube, no vas a encontrar otro perfil similar a este donde se anuncie el Evangelio de la manera que aquí se anuncia. En muchos otros lugares van a decir Evangelio refiriéndose a cualquier cosa linda, hermosa, pero aquí se habla ¿qué es el Evangelio bíblicamente? ¿Qué tienen que hacer para recibir ese aceite? Tienen que lograr creer el Evangelio. Cuando dice vayan a los que venden, vayan a los que anuncian el Evangelio. Aquí ya te lo contamos, aquí anunciamos el Evangelio. Mira los videos que tenemos, tanto en TikTok como en YouTube, en las 2 redes sociales que estamos. En TikTok videos cortos, si tienes muy poco tiempo para las cosas de Dios, o si puedes escuchar predicaciones largas, completas, donde damos la explicación completa, mira en YouTube. Allá son predicaciones de más de 30 minutos, a veces más de 1 hora, a veces hasta 2 horas. Mira predicaciones allá donde explicamos qué es el Evangelio. La fe, ¿cómo viene? Por el oír por la palabra de Dios. No cualquier persona que te diga la palabra Evangelio te está anunciando el Evangelio. Solo única y exclusivamente quien ha recibido la salvación, quien ha creído en el Evangelio, te puede decir que es el Evangelio. No desaproveches esta oportunidad. La puerta angosta, la puerta estrecha, debes esforzarte a entrar por ella. Propón escuchar todos los días la palabra. Esfuérzate a entrar significa escucha. La fe, ¿cómo viene? Por el oír. Vamos a orar ya para terminar.
Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que todos los días estamos por 10 minuticos considerando para saber el corazón tuyo, para no ser como las vírgenes insensatas, sino como las prudentes. La Biblia habla siempre de dos, los que no pueden entrar, los que sí pueden entrar. Ten misericordia a todos los que se conectaron el día de hoy. Permite que no sigan confiándose en sus buenas intenciones, en sus buenos deseos, sino que busquen en ti, en la verdad, no en sí mismos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.